¿Será que la rendición de cuentas sea el talón de Aquiles de la actual administración federal o las administraciones estatales? Por ello vamos a analizar este asunto con la maestra Mariana Campos. Ella es coordinadora del programa de gasto público y rendición de cuentas de México Evalúa, que nos da muchísimo gusto tenerla en este espacio aquí en Mega Noticias y que nos permita estos minutos. Maestra, buen día. ¿Qué tal, Mitzi? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues dígame una cosa, ¿es el talón de Aquiles la rendición de cuentas de la administración federal? Sin duda, les está costando mucho trabajo ese tema. Yo te podría dar algunos datos e información para ilustrarlo para la audiencia. En primer lugar, por ejemplo, en caso de el número de solicitudes de revisión que hacen los ciudadanos que ponen preguntas o solicitan información a las dependencias federales, ha incrementado. Es decir, los ciudadanos le ponen solicitudes de revisión a las respuestas que les dan las dependencias, las plantean al INAI. Y el número de estas ha incrementado en relación al total de solicitudes que se llevan a cabo de información. ¿Me explico? Es decir, cada vez los ciudadanos están quedando menos satisfechos con las respuestas que reciben de las dependencias en relación a la información que solicitan. Por otro lado, nosotros analizando los datos del gasto público, cosa que hacemos cada mes, nos damos cuenta que no tenemos claridad sobre los recursos que se están yendo a la atención de COVID, especialmente en el tema de salud. Eso me parece que es un pendiente muy serio que el gobierno federal tiene que remediar este año, porque evidentemente COVID es un asunto de interés público, está afectando grandemente nuestra vida y queremos tener información sobre la cantidad precisa de recursos que se están yendo para atender a la pandemia en el sistema o en los distintos sistemas de salud que tenemos aquí en México. Creo que debe venir un programa presupuestario en donde claramente podamos ver esa suma de recursos, porque el día de hoy no tenemos ese nivel de transparencia. Otro aspecto que notamos es que el INSABI, este programa que vino a sustituir al Seguro Popular, tampoco cuenta todavía con los informes públicos que debe tener, como lo hacía el Seguro Popular, sobre el uso de los recursos que se le dan a este programa. Hemos checado continuamente la página para entender en qué gastó sus recursos, qué subsidios entregó a las distintas instituciones de salud, tanto a nivel federal como estatal, para saber cómo se distribuyeron esos recursos. Pero bueno, pues no hemos podido tener esa información. Esto a cuanto temas de salud, Mariana, pero el 28 de enero la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, afirmó que la autonomía de fiscalías favorece la falta de rendición de cuentas. ¿Tú crees que sea así? Bueno, yo creo que tenemos en el tema de rendición de cuentas, digo, y pongo el ejemplo de salud porque es el que yo en lo personal he estudiado en México Evalúa, pero no dudo que tengamos pendientes en otras áreas. Creo que sí está teniendo esta administración retos fuertes para poder cumplir con todos los temas de rendición de cuentas, ¿no? Otro aspecto en donde nosotros lo hemos identificado es, por ejemplo, en relación a los fideicomisos. Tú sabes, un tema súper sonado en esta administración. Y la ley de austeridad, cuando se aprobó, incluyó una obligación para que el gobierno publique los estados financieros completos de sus fideicomisos. Parece un buen avance que esta ley lo incluya, sin embargo, pues no lo hemos visto implementado en la práctica. Entonces, creo que es otro ejemplo de cómo van atrasados en aspectos de transparencia y rendición de cuentas. Sí, fideicomisos y organismos autónomos, entre ellos el INAI, que precisamente se encarga del tema de la transparencia y que si bien, bueno, lo hemos escuchado de ti, de los expertos, no es perfecto, pero sí se necesita hacer un cambio, pero no eliminarlos. Esto es completamente un error. Sí, totalmente. De hecho, ese es un gran riesgo que puede tener implicaciones serias en el desarrollo de la democracia en México. A ese nivel llega el asunto, porque el INAI es una especie de árbitro entre los ciudadanos y las dependencias de gobierno o los entes públicos de gobierno que tienen información que es de interés de los ciudadanos. Entonces,
lo que hacen los ciudadanos es solicitar información a los entes públicos y para ello hay regulación de este proceso. Cuando no reciben una respuesta satisfactoria, ellos pueden poner las solicitudes de revisión al INAI para que revisen esas respuestas y vea si en efecto la dependencia cumplió con el marco normativo para responder al ciudadano. Entonces, imagínate que no haya un INAI, pues entonces, ¿quién va a ser el árbitro de este proceso? Sería el propio gobierno, es decir, una de las partes que está en el proceso de brindar la información. Nos preocupa muchísimo que de esta manera no haya objetividad suficiente para garantizar el derecho a saber de las personas. ¿Qué va a pasar con aquellos periodistas que busquen información para cuestionar el desempeño o incluso para evidenciar casos de corrupción de la actual administración? ¿Las dependencias le van a entregar la información sobre su propia corrupción? Lo vemos muy complicado. Entonces creemos que existe un grave riesgo de que perdamos en la práctica parte de nuestro derecho o nuestro derecho a saber, que es fundamental para que la sociedad se encuentre informada, pueda exigir rendición de cuentas y pueda participar y dar una opinión informada y en algunos casos incluso ser una opción de oposición política, pues en eso consiste una democracia. Entonces nos preocupa muchísimo el ejercicio de la oposición política si no hay INAI, nos preocupa muchísimo el ejercicio del periodismo. Y por supuesto los ciudadanos que día con día solicitan, por ejemplo, información de su salud, ¿no? A las distintas instancias de salud. Déjame te cuento que ese es uno de los principales temas que preocupan al ciudadano o que es un tema que los motiva a poner solicitudes de información. Entonces, bueno, hay muchísima preocupación al respecto. Creo que tenemos que fortalecer estos organismos, creo que tenemos que continuar su mejora, pero no desaparecerlos. Sí, sobre todo, Mariana, ahorita que tú mencionas esto, que a la gente le preocupa mucho los temas de salud. ¿Y por qué recurren a estos métodos para la transparencia? ¿Por qué solicitan información? Pues porque no la encuentran de manera directa cuando llegan a su institución pública, porque no la encuentran de manera directa con los funcionarios públicos y entonces, bueno, pues acuden a esta situación. De ahí la importancia de la rendición de cuentas y me parece que a muchos funcionarios se les sigue olvidando que son trabajadores al servicio de la población. Claro que sí, y además que bueno, muchas veces los funcionarios, pues, aunque tengan toda la voluntad y todas las ganas de representar al ciudadano, pues sucede que en un régimen como el mexicano, es decir, en donde la administración pública federal no cuenta con un servicio civil de carrera, es decir, las personas entran a trabajar porque pertenecen a la red de amigos o de conocidos de los propios funcionarios y entonces pues de alguna manera les deben la chamba, ¿no? Entonces pueden estar en este sentido limitados para representar adecuadamente los intereses de las instituciones y de representar a los ciudadanos. Hay que entender la precariedad todavía de nuestras estructuras de la administración pública y por eso mismo es que es recomendable la autonomía, además de que desde luego es una buena práctica internacional. El instituto o la agencia encargada de implementar y favorecer el derecho a saber tiene que ser una agencia autónoma. Eso está en las prácticas internacionales, en la ley modelo de acceso a la información y México ha suscrito además convenciones internacionales para apoyar que así sea. No podría yo creo que esta administración contradecir lo que se ha hecho y digamos las convenciones que nuestro propio país ha firmado. Así es. Hace unos momentos poníamos como ejemplo temas de seguridad, donde también ha sido reservada información. Por ejemplo, el tema del Culiacanazo, que al final este tema que fue pues muy mediático, se le dio muchísima difusión por todo el contexto en el cual se dio. Sin embargo, no sabemos exactamente qué fue lo que ocurrió y por qué se liberaron a las personas que se liberaron. Poníamos otro ejemplo, Veracruz, que este ha sido básicamente, Mariana, no me dejarás mentir, pues como el estandarte de corrupción a lo largo de los años, hace 2 administraciones estatales y que por ello siguen sin pagar las consecuencias los involucrados. Esto no lo sabríamos o no tendríamos acceso a ello si no es que a la transparencia. Decíamos de la importancia, pero también cuáles son las consecuencias de no poder tener este acceso a la rendición de cuentas.
Sí, creo que tocas temas muy importantes porque nosotros lo que hemos visto en la práctica es que no solamente ha aumentado tremendamente la demanda por información pública en México, o sea, desde que el INAI se convirtió en una agencia autónoma, ha incrementado en promedio 400%, este, digamos, la demanda por información pública. Esto significa que los ciudadanos se entusiasman y sí consideran efectivo solicitar información, si no, no estaría creciendo de esta manera la demanda. Pero además tenemos casos emblemáticos que nos han permitido, digamos, atestiguar que es posible tener información sensible de los gobiernos a través de hacer práctico nuestro derecho a saber con el trabajo que ha hecho el INAI. Hemos tenido acceso a expedientes sensibles de matanzas que quizás de otra manera no hubiéramos podido nunca ver. Y yo creo que los casos de corrupción que se han ventilado también han utilizado el sistema de acceso a la información, es decir, se han hecho solicitudes de transparencia. Entonces, creo que sin duda esos son ejemplos emblemáticos y sin ellos, ¿qué pasaría? Bueno, pues afectaríamos el balance de pesos y contrapesos, afectaríamos la posibilidad de que los periodistas evidenciaran casos de corrupción, evidenciaran el mal desempeño gubernamental. Y eso a la larga no solamente malinforma o deja de informar al público, sino que también dificulta el ejercicio de la oposición política, que es natural en un régimen democrático. Y es necesaria. Entonces, pues esto por periodistas, que haya una débil Estamos oposición, perdiendo un poco por lo cual no ven beneficio de... Sí, Mariana, te perdimos en un momento. No te preocupes, comentaba yo que a la larga debilitar el periodismo y debilitar la información que puede tener la oposición política, lo que hace es favorecer un régimen autocrático o autoritario. Eso va en detrimento de los esfuerzos que se han hecho en las últimas décadas porque México sea un país que logre una democracia plena. Nadie está diciendo aquí que son perfectos estos organismos y de que ya tenemos una democracia o teníamos una democracia previa, plena, pero sí creo que en las últimas 3 décadas se han hecho enormes esfuerzos, no solamente de un partido, sino de múltiples partidos políticos, de muchas organizaciones civiles y ciudadanos, para luchar por estos derechos que el día de hoy se ven amenazados. Entonces, sí creo que es importante tener una perspectiva balanceada y, por un lado, sí avanzar al INAI para que sea un ejemplo de institución pública. Sí, como señalas, Mariana, avanzar y no retroceder, que ese me parece, pareciera ser uno de los problemas a los cuales nos estamos enfrentando actualmente. Te agradezco muchísimo, maestra Mariana Campos, coordinadora del programa de gasto público en rendición de cuentas de México Evalúa, por estos minutos con Mega Noticias. Gracias.